algo agradable. Muy bien. Dice en el Salmo 3, verso 5, en el Salmo 3, perdón, 3 no, es 103, el Salmo 103, verso 5, dice ahí: Dios colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Salmo 103, 5, Dios colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Creo que todos hemos visto en algún momento de nuestra vida documentales y a veces de las tragedias que se producen en distintos lugares y cómo eso afecta a los animales, en particular los que están en tierra, ¿no? Sea incendios, que los animales quedan arrinconados, sea inundaciones, que da un efecto similar porque el animal no tiene para dónde ir, no tiene tampoco cómo conseguir su alimento. A veces cuando viene escapando de un depredador se encuentra con un acantilado, algo que no puede atravesar, o a veces un río que solía cruzar o donde beber de golpe está tremendamente caudaloso y el acercarse mucho puede significar que lo arrastre. Pero de todos estos problemas que nombré, afectan a los animales de tierra. Un águila, por ejemplo, un cóndor, ven esto como algo que ocurre allá abajo. Ven ese río correntoso que es amenazante para animales que se acercarían, lo ve como un hilito allá abajo. No le afecta el incendio, no le afecta la inundación, no le afecta un río caudaloso, no le afecta un acantilado, un precipicio, porque puede sobrevolar todas esas situaciones, verlas e ir por encima de todo eso. Por eso, al encuentro de hoy, me gustaría llamarlo alas de águila, porque es lo que Dios puede darnos frente a la adversidad. Dios colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y por eso quería considerar algunos aspectos de nuestra vida que también nos buscan encerrar, privarnos, acorralarnos, derribarnos. Y básicamente, como Aldo nos contaba en su testimonio, ¿no? Uno puede rendirse, claudicar y decir, pensar como tuvo que experimentar él con su esposa, un intento de suicidio. Las personas que quieren acabar con su vida hoy, particularmente en este día, que es el Día Mundial del Suicidio, cuánta gente no se quita la vida a lo largo de los años, cuántas muertes hay a diario. Y fíjense que esto es mayor que otros accidentes u otras situaciones que captan la atención, pero que poco capta a veces la atención. Y no estamos hablando cuando hay quienes se quitan la vida de lugares remotos, de donde hay pobrezas, hambrunas terribles, lo vemos a nuestro alrededor. Y Zárate, Campana son zonas rojas con el suicidio, ¿no? ¿Y qué está pasando? Bueno, cuántas personas que no pueden sobrellevar las adversidades de la vida, no pueden saltar ese obstáculo y deciden ceder, deciden rendirse. Yo quiero referirme al primer caso muy conocido por quienes son lectores más o menos asiduos de la Biblia. El primer caso es poder sobrevolar, como alas de águila, la situación tan terrible que es el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento está asociado a distintas vivencias, a veces por pérdidas, a veces por enfermedad, a veces por situaciones que nos pasaron, pero hubo alguien quien tuvo un poco el combo de todo esto junto y que fue el patriarca Job. Job fue un hombre que vivió muy en la antigüedad, en tiempos muy remotos, y no sabemos datos grandes de él como sabemos de otras personas, pero sí sabemos de la situación traumática que tuvo que vivir. Que empezó con la pérdida de sus seres amados, la pérdida de sus hijos. Hoy contaba Aldo lo que es perder un hijo, ¿no? Y bueno, Job perdió varios, y todos los que tenía en realidad. Este fue el golpe tremendo con el que empezó su sufrimiento, el haber perdido a los seres que amaba. Pero esto sigue así, y luego también él pierde su salud, pero no por un resfrío, no una gripe, sino una enfermedad en la piel terrible que lo sumió en el aislamiento de ser una persona popular, una persona que estaba en los lugares más prestigiosos de la sociedad, según él mismo lo describe.
en las puertas de las ciudades donde funcionaban los tribunales caseros, donde se emitía juicio, donde su autoridad era de mucho peso a la hora de la decisión de las situaciones de conflicto entre la gente. Bueno, él queda privado de todo eso también, no solo de su salud, sino de su presencia en la sociedad, en un aislamiento, y le vienen pensamientos suicidas donde que no de acabar él su propia vida, sino que su vida terminara directamente, de no querer vivir más. Y vienen compañeros al lado de él, pero generan una situación más conflictiva todavía, porque el debate del libro de Job, que tiene muchos capítulos, básicamente está en dos posiciones. La que sostienen sus compañeros, que le dicen que todo lo que le estaba pasando era en definitiva culpa del mismo Job, porque él era una persona pecadora, una persona que había transgredido la voluntad de Dios y estaba recibiendo el justo castigo a su pecado. Job, que se sabía que no era así, y el libro describe que no era así, era una persona que buscaba ser fiel a Dios. Entonces lo que él dice, su postura era que Dios se ensañaba arbitrariamente e injustamente con él, dándole un castigo que no merecía. Bueno, en medio de esto, y es el pasaje que yo quiero rescatar ahora, Job 19:25, donde él está sumido en pensamientos de desánimo, de derrota, de fracaso, donde no quiere vivir más, hay como una luz en su vida y él hace esta tremenda afirmación. Y dice que el valor se lo da el contexto, dicho así aisladamente, pero cuando uno lee el contexto, dice Job allí, yo sé, o sea, no me lo contaba, tengo esa certeza, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Yo sé que mi Redentor, el que va a pagar el precio de mi libertad, vive y que al final triunfará sobre la muerte. Obviamente no era ninguno de los que estaban sentados con él que venían a darle más leña al fuego. No. Y la única esperanza que él tenía era como si él dijera, parafraseándolo, veo pocas posibilidades, pero si hay una posibilidad de que yo me vuelva a levantar, de que la situación vuelva a revertirse y yo vuelva a poder levantarme de este pozo, de este fango, de este hueco, de este hoyo enorme donde estoy hundido, va a ser del Dios del cielo, de mi Redentor, el que puede volver a levantarme. Después vuelve también a pensamientos muy tristes, pero es interesante como si de golpe en medio de la oscuridad vieron en el teatro que está todo oscuro e ilumina, viene una luz muy potente que ilumina al actor que está en ese momento. Bueno, es como si una luz del cielo le hubiera iluminado a Job y decir, mira Job, yo estoy acá. Aunque todos digan que no, aunque digan que yo te estoy dando porque disfruto de tu sufrimiento, o creas vos, o que los demás digan que yo te estoy castigando por tus pecados, mira, yo estoy acá. Y si esto pasa, pasa con un propósito. Y que el propósito Dios se lo explica al final. Y la dimensión de Dios que tiene Job al terminar el libro, el relato del libro, es una dimensión mucho más amplia del Dios que tenía, que lo conocía por referencias, pero ahora lo conoce experimentalmente, vivencialmente, en su propia experiencia. Y uno no logra entender el todo, pero él logra ver que había un propósito de Dios para todo lo que le pasó. Y tal vez en tu vida, como le pasó a Aldo, él pudo ver, tal vez, sin duda que hay preguntas que nunca recibieron respuesta, pero él, aunque no tenga la respuesta a esos por qué, cree que hay un porqué del cielo, hay una mano de Dios sobre él, hay una bendición de Dios sobre su vida que le permitió seguir adelante. Y tal vez vos, tal vez no situaciones tan traumáticas como la que Aldo nos contaba, pero sí situaciones de pérdida, a veces de un ser querido, amado, íntimo, otro más lejano, tal vez el haber perdido situaciones, el que se haya alejado un ser amado, que te haya abandonado, o que haya sufrido el abandono en tu propia vida, el ser despreciado o el ser traicionado, tantas cosas que generan sufrimiento, una enfermedad personal. Pero todas esas situaciones hay básicamente dos maneras de enfrentarlas. Con renuncia, con resentimiento, con cuestionamientos, negando la vida como tal y queriendo terminar con ella, rindiéndote, claudicando, diciendo basta, o tomando una actitud positiva,
una actitud hacia adelante, una actitud prospectiva diciendo, Señor, yo no te entiendo, pero creo que estás ahí. Como decía Job, no entiendo nada, pero algo sé, que mi Redentor vive y Él, si alguien me va a levantar, la ayuda va a venir de su mano, el refrigerio va a venir de la mano de mi Dios. Por eso yo no sé cuáles son las situaciones de adversidad que estás viviendo. De algunos puedo conocer, de otros no, pero sea esta cual sea, hay básicamente dos condiciones: rendirte y vivir cuestionando la vida y preguntando por qué, o tomarte de la mano de Dios y creer que hay un Dios que, aunque no lo puedas ver, como le pasaba, citaba a los discípulos en la barca hace un rato, que se sentían absolutamente abandonados por Dios, pero el Señor los estaba mirando desde la costa. Tal vez Él te está mirando y te está observando y no se ha olvidado que estás. Y te sigue amando y le seguís importando y seguís siendo valioso para Él. Por eso yo te pido que no te rindas, que no claudiques, que te tomes de la mano del Señor y creas que Él está, que Él sigue estando, que no te abandonó ni que te va a abandonar. Él sigue extendiendo su mano a los que le buscan. En ningún lugar de la Biblia dice que la vida que vamos a vivir va a ser tal cual la anhelamos, va a ser exactamente como la proyectamos, sino que Jesús, en ese tan conocido pasaje, le dice a los suyos, en el mundo van a tener aflicción. Y eso forma parte, Él no les ocultó que la vida humana es blancos y negros, es agridulce, hay momentos de alegría, hay momentos de pérdida, pero en todas ellas, inexorablemente para un cristiano, está el Señor. Por eso yo te hago esta pregunta: ¿cómo estás enfrentando o cómo trataste de enfrentar los problemas que hubo en tu vida, el sufrimiento que hubo en tu vida? Si hasta ahora no pusiste tu fe en Jesús, yo te animo a que entregues hoy tu vida a Jesús como tu Salvador. Que le digas, Señor, no quiero pelear más la batalla solo. Hoy acepto a Jesús como mi Salvador personal. Me arrepiento de lo malo que hice, de lo que me distancia del Dios que me ama y quiero renunciar, pedir perdón. Me arrepiento y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Quiero que sea mi Señor el que guíe mis pasos a partir de ahora. Y te puedo asegurar que si haces esto y Cristo pasa a ser tu Salvador y el Señor de tu vida, no es que no va a haber problemas, claramente no, pero va a haber problemas, pero lo vas a tomar de una manera diferente. Hablaba con alguien el otro día, y lo he dicho más de una vez, que la magnitud de un problema siempre tiene un condimento subjetivo, ¿no? Depende de quién lo está atravesando, la magnitud que le da a ese problema. Es como si vemos algo desde distintos puntos, ¿no? Si yo veo esto desde un lugar, tengo una vista, ustedes tienen otra vista de aquí. Yo no puedo ver lo que está de ese lado, ustedes no pueden ver lo que está de este. Y a veces con el problema nos pasa así, vemos algo, pero no vemos lo otro. Y tomado de la mano de Dios cambia la óptica en que atravesamos el problema, de la manera que lo vemos. No que puede desaparecer, puede seguir, pero tomado de la mano de Jesús, esté o no esté el problema, va a cambiar la manera de enfrentarlo. En muchas cosas Él se ocupa de quitarlas, Él resuelve. Si hay una enfermedad, Él puede sanarla. Si hay una crisis, Él puede resolverla. Si hay dolor, Él puede quitarlo. Pero sea cual sea la situación, siempre es diferente cuando te tomás de la mano de Jesús, y así vas a poder sobrevolar el sufrimiento, aunque hayas tenido que vivenciarlo, pero poder mirarlo diferente. Como es águila, poder elevarte y entender que hay algo más y que la vida no termina ahí y que el Señor puede levantarte y restaurar lo que haya pasado en tu vida. El sufrimiento, Job lo ejemplifica muy bien, es una de las tantas cosas que con alas de águila podemos superar. También otra situación que daña mucho y que es muy frecuente en los días que vivimos hoy es la soledad. La soledad. Y suena un poco hasta paradójico porque hoy día tenemos acceso como nunca a medios de comunicación, las redes sociales y tantas cosas, los teléfonos, que aparte de usarlo como de manera convencional, podemos comunicarnos y entrar a un mundo terrible de comunicaciones. Sin embargo, cada vez las personas, cuanto más conectadas están con el mundo, más solas se sienten. Y uno de los motivos de suicidio es la soledad.
¿Y cómo se nota esto en las fiestas? ¿Cuánto aumentan las mayores tasas de suicidio? Paradójicamente se dan en las fiestas. Y no es tanto porque la gente diga no tengo plata para comprarme el asado o el cordero que me quería comprar. Es porque se da cuenta de lo que ya no tiene, de que está solo, de que no puede hacer lo que todos hacen. Cómo la soledad lastima a veces mucho más que una herida física. ¿Cuánta gente es lastimada por esto? El apóstol Pablo tuvo que enfrentar la soledad. Cuando después de todo su ministerio tremendo que hizo en sus viajes misioneros, llega el momento donde, y esto pasó por la guía de Dios, porque él quería llegar a predicar el evangelio a las autoridades más altas de Roma. No había manera de que él pudiera llegar al César, llegar a los reyes, llegar a las altas autoridades golpeando puertas. Solo cuando fue tomado prisionero por predicar el evangelio y él apela a César, es donde él puede ser llevado hasta allí. Y después de todo esto, él queda tomado prisionero. Primero empieza en una casa de alquiler con mucha libertad, pero las situaciones va cambiando. Él después es cambiado a otro barrio de Roma. Y él escribe 2 Timoteo ya con otra mirada muy distinta a las que escribió las otras cartas. Esto es ya en los tiempos finales de su cautiverio, antes de ser quitado, de ser ejecutado. Y dice en 2 Timoteo 4, verso 16, leo de la RB60, 2 Timoteo 4, 16, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Muchas veces él tuvo que comparecer ante autoridades explicando, y sobre todo él aprovechaba todos esos interrogatorios para sin ningún tapujo contar de lo que Jesús había hecho en su vida. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Tan popular que había sido el apóstol Pablo, de tantos que estuvo rodeado, algunos porque habían sido, él los mismos les había encomendado tareas, y otros porque ya no era tan popular, ya ahora en el encierro, ya no era, y de a poquito todos se le fueron corriendo. Y él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Es duro decir esto, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Claro, él no tenía personas físicas a su alrededor, pero él dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los no judíos, o sea, los gentiles, oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda declaración del apóstol Pablo. Y acá nos hace pensar en otro aspecto, ¿no? A veces interpretamos la soledad como ausencia de personas a nuestro alrededor. Y decimos que no hay soledad en el caso contrario, cuando estamos rodeados de personas. Pero ¿a cuántos les pasa que viven en una casa? Dejemos los medios públicos donde uno no conoce a nadie. Pero a veces, ¿a cuántos les pasa que viven en una casa, viven con su familia, pero se sienten solos? Porque no hay diálogo, porque cada uno está en su mundo, cada uno está pegado a la pantalla y no le interesa el de al lado. ¿Y cuántas personas viven en soledad, rodeados de otros, de varios otros a su alrededor? ¿No? ¿Y cuántos que viven físicamente solos, no hay nadie en casa, pero se sienten tremendamente acompañados por el Señor, por los hermanos en Cristo, porque la iglesia es una familia sustituta, es una familia de fe? ¿Cuántos que no tienen ya su familia biológica o está pero lejos, por situaciones de la vida o por voluntad propia, y han quedado solos, pueden encontrar esa compañía, ese apoyo, ese sostén en los hermanos en Cristo? Y por eso el apóstol físicamente dice, todos me dejaron solo, pero yo no me siento solo. Y el Señor ha estado conmigo, y el Señor está a tu lado. Por eso, en medio de un mundo donde la soledad se siente cada vez más cruelmente, a pesar de tanta conectividad, hay tanta soledad. Si tenés a Jesús en tu vida, ya no estás solo y podés experimentar la vida cristiana, podés sobrevolar la soledad de una manera diferente. Pedile al Señor que te apoye en esto. Disfrutá, involucrate en la vida de la iglesia en los distintos aspectos, en un grupo, en los espacios. Llamá, escribí, visitá
está con otros, acompañá a los que están solos, disfrutá de la vida y disfrutá de tener a Cristo en tu vida, que Él es tu compañero. Cuando Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, Él ahí les dice a los suyos, yo me voy, le dice Él, pero les enviaré a alguien que va a estar a su lado, el Consolador. Ahí la palabra Paracleto significa alguien llamado para estar a tu lado. El Espíritu Santo está en nosotros, está a tu lado, es tu compañero. El Señor está a tu lado a través del Espíritu. Y entonces no estamos solos. Y entonces ya no estás más solo. Tomate de la mano de Jesús. Vuelvo a decir como antes, si todavía no aceptaste a Jesús como tu Salvador, Él quiere ser tu Salvador, pero quiere ser tu compañero, tu amigo, el que esté a tu lado en las buenas, pero sobre todo en las malas. Porque en las buenas somos nosotros los que nos corremos. Señor, no te necesito. Volvé cuando estén problemas. Pero Él quiere estar a tu lado 24/7. También en las buenas. Cuando todo parece florecer, hacelo partícipe al Señor de todo. De lo malo tendemos a acudir a Él. Pero de las buenas, y el Señor, gracias porque todo me está yendo bien. Gracias porque no tengo nada para pedirte, porque lo tengo todo. Gracias, hacelo partícipe. Y cuando vengan los momentos de adversidad, podés sobrevolar la soledad con alas de águila, tomándote de la mano de Jesús. Pero también uno de los tantos obstáculos que frenan, que detienen nuestra vida cristiana y nuestra vida en general, es cuando tomamos conciencia de nuestras propias limitaciones. Que cuán frecuentemente decimos nosotros, o escuchamos a nuestro alrededor decir, y yo no puedo, no lo intento porque yo no puedo, pero mirá que no puedo, pero ¿por qué no intentás? No sé, ¿y por qué no? Es que no tengo, es que no me va a salir, es que no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo el conocimiento, no tengo la capacidad. ¿Cuántas veces nuestras limitaciones, magnificadas por nuestro pensamiento, por nuestra propia conciencia de nosotros mismos, por la manera en que nos vemos, es un obstáculo tan grande que nos frena en todas las cosas que sí podríamos hacer? El apóstol Pablo, una vez más, nos deja otro mensaje que está en 2 Corintios, capítulo 12:10. Dice, por eso me regocijo en debilidades. ¿No? Suena como contradictoria esta expresión. A ver, uno se puede regocijar en algunas cosas, pero no en las debilidades. Alguien se levanta a la mañana, gracias Señor porque soy débil. Alguien agradece así, gracias Señor porque no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto. No es habitual que digamos esto. Ahora, ¿por qué Pablo dice esta expresión contradictoria? Me regocijo en las debilidades. Y dice más, me regocijo en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Y ahora nos da la explicación. Estamos leyendo 2 Corintios 12:10. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra expresión contradictoria. Es como decir, porque soy bueno, entonces soy malo. No, porque es de día, entonces es de noche. No, son mutuamente excluyentes. Si soy débil, por definición, no soy fuerte. ¿Cómo caracterizamos a una persona débil, a una persona que carece de fuerza? Podríamos definir a una persona fuerte como una persona que no tiene debilidades. Son contradictorios, no se puede ser las dos cosas. ¿Pero qué quiere decir el apóstol Pablo? Cuando soy consciente de mi propia debilidad, cuando soy consciente de las cosas que no puedo hacer, ahí tomo conciencia y apelo a la fortaleza que Dios me da. Entonces, mi propia debilidad abre la puerta para el poder de Dios. La conciencia de que solo no puedo abre la puerta para que le pida ayuda de Dios, para que le diga, Señor, te necesito, y ahí abre la puerta. ¿Cuántas veces personas que lo tenían todo desde el punto de vista humano, que tenían dinero, tenían trabajo, tenían poder, tenían autoridad, tenían lo que querían, de golpe vino un revés de la vida y pierden aquello en lo que se aferraban
y siendo personas que le cerraban el camino a Dios, de golpe se acaba el orgullo, se acaba la soberbia, se acaba la autosuficiencia, porque tomás conciencia de tu propia debilidad. Y eso que uno puede decir, ¿cómo Dios permitió que le pasara esto? Fue justamente lo que le abrió el camino a Dios. Y al descubrir facetas de la vida que de otra manera no hubieran recibido. Y de esto se hablaba el domingo pasado, ¿no? ¿Cómo podemos de golpe abrir la puerta a los canales de Dios para que Él se manifieste en nosotros? Entonces el apóstol Pablo, que él también tuvo una época de creérsela, cuando él era un joven estudiante, formado, con injerencia, que iba creciendo mucho en el judaísmo, en el fariseísmo, que tenía posibilidades de llegar muy alto en ese rubro, por llamarlo así, y sin embargo un día Dios le sale al encuentro y él ahí descubre que todo lo que él consideraba sus fortalezas eran en realidad debilidades. Y cuando él toma conciencia de lo débil que es cuando la fortaleza de Dios empieza a operar en él. Y alguien que era consciente de su debilidad, 13 de las epístolas aquí, de las cartas que tenemos en la Biblia son escritas por el apóstol Pablo, sus viajes misioneros, las iglesias que fundó, terrible el impacto que tuvo, las sanidades que fueron hechas a través de la mano de Pablo, todo el poder que le dio en su debilidad. Tal vez vos te consideres y vemos a nuestro alrededor y tal vez sea tu situación, yo me las arreglo, yo puedo, yo sé que está difícil, pero yo me las voy a arreglar, yo voy a poder. A mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Yo puedo solo. Entonces, nos recuerda a veces al nene que quiere hacer algo que no puede hacer y finalmente, después de golpearse y lastimarse, pide ayuda a sus padres. Y toma conciencia, aunque no quiera reconocerlo, que no puede. Y a veces en la vida nos pasa así, necesitamos golpearnos para darnos cuenta que no somos dueños de nuestra vida, que no podemos hacer todo lo que queremos, que todo lo que parece ser nuestra fortaleza puede de un momento al otro convertirse en nuestra debilidad. Y lo que quizás vinimos dejando de lado por considerarlo para los débiles, como la fe, la terminamos abrazando porque ahí descubrimos que en Cristo, Romanos 8, somos más que vencedores y tenemos la fuerza que humanamente no podemos conseguir. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tus limitaciones, que está bueno conocerlas, dice el apóstol también, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con mesura, ni diciendo soy el peor, no sirvo para nada, diciendo soy el mejor, nadie como yo. En el medio de esas posturas tan extremas como equivocadas, está el poder ubicarnos y decir, si yo sé que puedo esto, no tengo esta capacidad, no tengo la otra, pero de algo tengo claro, que Dios va a suplir mis debilidades y que en Cristo mi mayor debilidad se puede convertir en la mayor fortaleza. ¿Cuántos hombres de Dios en la Biblia tenemos ejemplos así? Por ejemplo, Moisés empezó argumentando, cuando Dios lo manda a ir a hablar al pueblo donde él había experimentado una gran derrota, que era una potencia mundial como era Egipto en aquel entonces, donde él había fracasado, Dios 40 años después los quiere llevar al mismo lugar y él empieza con la argumentación, mirá, no puedo, mirá, yo hace 40 años que solo le hablo a las ovejas, no tengo diálogo, soy una persona torpe para expresarme, mandá otro, y lo vuelve a reconvenir como diciéndole, Señor, yo valoro tus buenas intenciones para conmigo, pero estás hablándole a la persona equivocada. Tengo algunas recomendaciones de quienes podrías mandar en lugar mío. Pero Dios perseveró y dice al final del libro de Deuteronomio que nadie como Moisés, ningún otro hombre como él que hablaba con Dios cara a cara, ningún otro hombre como él. El que les, para usar una expresión tan común, el que le esquivaba el bulto al llamado de Dios. No, manda otro, no te metas conmigo, no, mira, es un mal momento, tal vez mañana, otro día, no ahora. ¿Cuántas veces llega a tu vida un desafío? No puedo. No, porque no tengo tiempo, porque no tengo experiencia, porque no tengo conocimiento, porque no tengo la labia adecuada, porque soy muy grande, soy muy viejo. Y tenemos un sinfín de justificativos
argumentos para, por no decir excusas, ¿no? Para justificar nuestra inacción. Sin embargo, el Señor te puede usar y te quiere usar. No permitas que tus limitaciones humanas sean un obstáculo cuando Dios muchas veces se vale de ellas precisamente para hacer aquello que nunca pensaste que Dios iba a hacer a través tuyo. Entonces, en Cristo, no vale decir no puedo. Digamos, el Señor en mí puede hacer lo que quiera. Y quiero referirme, y podemos sobrevolar nuestras limitaciones en Cristo, a la última situación que le iba a mencionar en tercer lugar, pero no sé por qué la estoy mencionando ahora. Las últimas situaciones que son donde recibimos los golpes más duros, que tantas veces nos entierran en un pozo, que es el pecado. Quiero leer Salmo 51, ¿no? El Salmo 51 refleja la situación del rey David en el momento más bajo de su historia. El rey David había tenido momentos donde ya no tenía enemigos, venía de victoria en victoria hasta que tiene una caída tremenda, un pecado que desde la mirada humana es increíble cómo pudo haber atravesado eso. Y está tan dolido por lo que hizo que escribe el Salmo 51 cuando después que viene enviado de Dios el profeta Natán, abre sus ojos porque él estaba como tratando de no ver lo que había hecho, como mirando sin ver. Y de golpe la palabra del profeta Natán es como que si estaba tratando de no verlo, le abre los ojos de manera tal de que ya no puede negarse a sí mismo y negarle a Dios lo que había hecho, se quiebra y escribe el Salmo 51 y dice allí en el verso 4, hablándole a Dios, contra ti, en una oración, en realidad es, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tu juicio contra mí es justo. O sea, lo que está diciendo David es exactamente lo que me decís por el profeta. Yo hice todo mal, he pecado y no tengo justificativo para lo que hice. Pero en el verso 7 él dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. O sea, no niega el pecado, no niega lo que hizo, pero no toma una actitud de decir, bueno, este pecado me sepulta. Ya salí de tu listado de personas útiles y ahora voy a ser un descartable, me vas a correr de acá. No dice eso, dice purificame de mis pecados y quedaré limpio. O sea, en el medio del dolor y del sentir de fracaso, porque el pecado básicamente lo que produce cuando nos damos cuenta es un sentir de fracaso. Sobre todo cuanto más tiempo hemos luchado contra eso y creíamos haberlo derrotado y volvemos a caer, lo que da es un tremendo sentir de derrota, de fracaso y que no voy a poder seguir. Y él dice, purifica mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, restaura en mí la alegría de tu salvación. Él cree que Dios puede purificarlo, limpiarlo del pecado, de lo que era una mancha, un estorbo, una traba, un palo en la rueda de su servicio a Dios y que no iba a poder seguir. Pero cree que Dios puede purificarlo y es lo que le pide, que si alguien podía perdonar eso, era Dios. Y dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecer. O sea, él creía que el gozo, Dios podía devolverle el gozo, porque si hay algo que el pecado nos quita es el gozo, es la alegría de servir a Dios. Tiende a sentir culpables, fracasados y cortar con todo. Cuando una persona sabe que ha pecado, paradójicamente quiere cortar, deja de orar, deja de congregarse, deja de leer la Biblia, se aísla porque como que considera que no merece una oportunidad más, ¿no? Dependiendo de lo que haya hecho, claramente. Pero él dice, como que se da una oportunidad a sí mismo en el sentido, dice que si yo sé, Señor, que si yo me quiebro delante tuyo, me arrepiento, vos podés purificarme, vos podés permitirme levantarme otra vez. Y Dios lo hizo en su vida. Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, pero Dios lo levantó. Tal vez hay en tu historia cosas
que vuelven una y otra vez, esa sensación de no poder levantar vuelo. Hay en Hebreos 12, quiero leerte un versículo en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, que cuando yo lo leí de la manera que lo traduce la Nueva Versión Internacional, me vino la primera vez que tomé conciencia, como lo leía, la imagen de un globo aerostático. Ustedes hemos visto, creo que todos, si no en vivo, en películas o en alguna escena, en alguna imagen, lo que es un globo aerostático, que tiene un gas, helio, que con calor se expande y el globo se puede elevar. Pero aparte de tener todas las dimensiones correctas y el gas y el calor, se necesita algo más. Se necesita que el peso que hay en la canasta no sea mayor a lo que el globo puede levantar. Y escribe el autor de Hebreos: por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y aquí va lo que quiero decirles, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Por eso a mí me trae esa idea de que el pecado es un lastre. El lastre es lo que uno se ponía en la canasta para mantener el globo en tierra, aparte de las amarras. Para que el globo se eleve, aparte de que esté en condiciones, de que tenga el gas correspondiente y que tenga ese calor que expande ese gas y le dé fuerza para levantar, es que se corten las amarras y que se tire el lastre. El lastre era lo que le daba, lo que lo mantenía en tierra por un motivo, pero cuando quería empezar la travesía en globo, al lastre había que quitarlo. Nadie podía viajar en esa canasta de ese globo si estaba el lastre adentro, o si estaban las amarras teniéndolo aferrado al piso. Y el pecado es como eso, es ese lastre que no te deja levantarte, que te tiene abajo, que cada vez que querés empezar algo te vuelve a derribar. Cada vez que iniciás algo te vuelve a tirar abajo. Porque Satanás se vale de tu conciencia que sabe que ha pecado y te susurra: no vas a poder, vas a fracasar, ya caíste una vez, vas a volver a caer. Dios no quiere gente como vos. Dios quiere gente que viva una vida santa, no como la tuya. Y permanentemente está Él susurrando, valiéndose de tu debilidad para hacerte caer. Entonces, cuando hemos confesado nuestros pecados y nos levantamos en la actitud de no volver, en una actitud de santidad, en una actitud de renuncia, en una actitud de victoria, es donde podemos empezar a sacar el lastre. Pero es necesario confesar los pecados. Juan, ese tan conocido pasaje y repetido de 1 Juan 1:9, sí confesamos nuestros pecados. Es necesario confesarlos, es necesario renunciar, es necesario quitar el lastre de la canasta para que podamos elevarnos como con alas de águila, poder ya sobrevolar lo que pasó y decir: Señor, yo sé que pequé. Cuando David se sintió perdonado por Dios, pudo comenzar de nuevo. Queda el recuerdo de lo que hemos hecho, pero cuando nos sentimos debidamente perdonados por Dios, podemos volver a avanzar, podemos salir del pozo, podemos volver a elevarnos, porque nos hemos deshecho del lastre. Pero ¿qué hay en tu vida que tendrías que confesar? Tal vez cosas del pasado, tal vez de tu historia actual, pero es importante que te deshagas de eso para que le puedas sobrevolar esa situación de pecado con una mirada distinta, con aquel que se sabe perdonado. No es lo mismo el pecado cuando sabés que está ahí, cuando seguís practicándolo, que cuando lo sabés absolutamente perdonado y quitado de tu vida en el nombre de Jesús. Por eso, una vez más, es necesario que le entregues tu vida a Cristo. No hay manera de enfrentar el pecado en la humanidad. El pecado nos derrota el 100% de las veces en la humanidad. Pero cuando lo enfrentamos en el nombre de Jesús, con una nueva humanidad, con una nueva naturaleza que no nace de Adán, de la carne, que nace del Espíritu, podemos enfrentar el pecado. Dios te quiere dar un nuevo comienzo en Cristo Jesús. A cada uno, para que pueda sobrevolar el pecado y ya no verlo como la traba, la zancadilla que te pega todos los días para tirarte, sino para levantarte definitivamente.
Dios te quiere dar alas de águila para que puedas sobrevolar el sufrimiento, para que puedas sobrevolar la soledad, para que puedas sobrevolar el pecado, para que puedas sobrevolar tus limitaciones y poder ya elevarte mucho más de lo que en tu situación humana podrías hacer. Y quiero terminar con un versículo de la Biblia. También para los lectores es un versículo que de la Biblia seguramente te ha alentado montones de veces y lo has visto en más de un lugar. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes, o sea, los que más fuertes deberían ser, se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Solo los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas. Dios quiere hoy a cada uno de nosotros darnos alas de águila. Dios quiere ponernos alas de águila a cada uno de nosotros. Dios quiere levantarnos con alas de águila a cada uno de nosotros. La pregunta que yo quiero hacerte es: ¿vas a estar dispuesto a seguir peleando con la hostilidad de esta tierra, como esos animales terrestres que son limitados por todos los obstáculos que encuentran, o como esa águila que no hace desaparecer el problema? Sigue estando, pero lo que hace es sobrevolar. Lo que hace es sobrevolarlo. Yo te pido que cierres tus ojos en este momento y mires un poquito tu vida personal, mires un poquito tu historia. Hoy cantábamos que la fidelidad de Dios sigue persiguiéndonos, que la bondad de Dios sigue persiguiéndonos. No, como que no solo nos sigue, sino que nos persigue. Es algo mayor. No es la persecución, por supuesto, para daño, es la persecución para bien. Como el amor de una madre que haga lo que su hijo haga, va a seguir amándolo y persiguiendo a su hijo con su amor. De la misma manera es el amor que el Padre te da. Por eso yo te pido a que cierres tus ojos un minutito, ¿sí? Y puedas mirar tu vida. ¿Qué son los obstáculos que hoy hay? ¿Qué son esas trabas? A lo mejor no es ninguno de los que mencionamos. O sí, tal vez tenga que ver con la soledad que no te deja levantarte, tal vez sea con el sufrimiento, tal vez sea el pecado, tal vez sean tus propias limitaciones que una y otra vez te tiran para abajo. ¿Cuál es el lastre? ¿Qué es lo que hoy te tiene anclado al piso que deberías quitar? Cerrá tus ojos y decile al Señor: yo en el nombre de Jesús me declaro libre. En el nombre de Jesús corto amarras. En el nombre de Jesús me deshago de ese peso muerto que lo único que hace es hacerme fracasar una y otra vez. Y yo me declaro libre en el poder de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy acepto a Jesús como mi Salvador, lo reconozco como el Señor de mi vida y como aquel que puede convertir la derrota en victoria, el fracaso en una victoria. Yo me declaro libre y me declaro con alas de águila. No que hace que los problemas desaparezcan, pero sí que estén o no presentes, puede sobrevolarlos, puede reponerse, puede levantarse y empezar otra vez. Decile esto al Señor en esta mañana. Permitile, si identificaste cuál es el motivo de tu permanente tropiezo, renuncia en el nombre de Jesús. No alcanza con lamentarse, no alcanza con reconocerlo, no alcanza con proponerse ser un poquito mejor. Es necesario renunciar a eso, es necesario declararse libre, es necesario entregarle el timón a Jesús. Que Dios pueda manejar el volante de tu vida para que ya no seas vos, sino Él en vos.
como decía el apóstol Pablo, es Cristo en mí. Ya no voy a seguir arrastrando en las luchas de cada día, sino que voy a volver a empezar en Cristo Jesús. Señor, te queremos dar las gracias. Gracias porque sos un Dios de nuevo comienzo. Gracias porque nos permitís en las fuerzas tuyas y no en las nuestras, levantarnos, sobrevolar la adversidad, sobrevolar las luchas de cada día, los obstáculos de cada día, con tus alas, con las alas de águila, esas que querés poner en cada uno de tus hijos, para que aún en medio de los problemas podamos levantarnos y creer que estás en nosotros para levantarnos, llevarnos a tu presencia y llevarnos en tus brazos para que podamos afrontar y derrotar los obstáculos de este mundo. Todo lo que este sistema de corrupción empujado por Satanás quiere traer, valerse de nuestras debilidades para hacernos caer. Pero Señor, hoy, que cada uno de los que aquí estamos podemos declarar que vamos a volar como las águilas, no en nuestras habilidades humanas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sos el que pone en nosotros el querer como el hacer. Gracias por eso. Nos declaramos libres en Cristo y declaramos que el cansancio humano y la debilidad humana puede ser derrotada en las fuerzas que vienen del cielo. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a volver a empezar. Señor, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que están aquí. Bendigo a cada uno de los que están entre nosotros. Señor, bendigo a cada vida, cada uno de los que está luchando, cada uno de los que está proponiendo levantarse para que esta vez sea en victoria, en el nombre de Jesús, entendiendo, como tu palabra nos dice, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y qué bueno que el que lo dijo tuvo que enfrentar las adversidades más grandes, pero entendió que con tu poder y con tu ayuda podía recibir alas de águila. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos las gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, yo quiero